Muy buenas noches, queridos amigos de Popular Televisión. Estamos un día más invitados a compartir con ustedes esta media hora. Queremos que con nosotros también disfruten de un nuevo testimonio de Vidas con Luz en esta 10ª temporada en la que nos encontramos ya gracias a Popular Televisión y gracias a que ustedes nos quieren seguir cada día. Tenemos una invitada diferente a la que hemos tenido otras veces porque ella nos va a mostrar cómo la fe puede ser transmitida de un modo, pues digamos, donde quizá lo pensamos menos, que es a través de la cultura, a través del teatro. Nuestra invitada cartagenera inició sus estudios en arte dramático, realmente es actriz, aunque lleva mucho tiempo que no ha ejercido y ha estado sobre las tablas, y cuando ella nos lo contará, cuando después de 20 y tantos años volvió a sentir el temor y el miedo. ¿No es así, María Jesús? Así es. María Jesús Paredes Frías, cartagenera, que venía cada día a Murcia a estudiar a la Escuela de Bellas Artes. A la Escuela de Arte Dramático. De Arte Dramático, perdón. Al lado de la catedral. Al lado de la catedral. Y dices que decías que no habían abierto todavía la escuela. Así es, así es. Cuando yo venía temprano de Cartagena, estaba la Escuela de Arte Dramático cerrada y lo único que estaba abierto era la catedral. Y entonces yo, que entonces no tenía una vida así de práctica religiosa, pues entraba allí a refugiarme hasta que abrieran la escuela. Y recuerdo que me sentía muy bien. No lo relacionaba todavía ni siquiera con volver a la iglesia, porque yo estaba alejada de la iglesia en ese tiempo, ¿no? Pero sí que recuerdo que me reconfortaba estar en la iglesia. Era un lugar de acogida, sí, no solo por el calor o el frío, sino porque te sentías... era algo especial, era algo especial. Tú vives una vida infantil normal, tranquila. Dices que tus padres te transmitieron muchos valores, y valores humanos y valores cristianos, aunque no eran de mucha práctica religiosa, ¿no? ¿Cómo recuerdas esa infancia y esos momentos de fe iniciales, donde uno es niño y ve pues, una procesión, voy a la iglesia algún día o no voy? A ver, ¿cómo vives todo eso? Pues mira, yo de pequeña tengo un recuerdo, una anécdota que a mí me parece como muy tierna, ¿no? Y que tendría que ver un poco con lo que luego ha sido hasta ahora mi vida, ¿no? Cuando llegó un momento de florecer la fe. Yo de pequeña admiraba mucho a mis padres por las virtudes que tenían. Siempre he tenido una atracción hacia la belleza y hacia la bondad. Esos son ellos, ¿no? Ellos son mis padres, que se amaban profundamente. Ahí llevaban muy poquitos meses casados y me enseñaron que el amor no se acaba. Eso es una lección que me dieron mis padres, ¿no? Que el amor no se acaba, que siempre crece. Y entonces de ello aprendí muchas virtudes, el perdón. Mi padre era un hombre generoso, tenía una capacidad de perdón, mi madre muy bondadosa, muy buenas personas. Pero no eran personas de ir a la iglesia todos los domingos, pero sí que me transmitían esas verdades y bondades de la fe, porque la habían recibido, ¿no? Aunque no lo tuvieran esa práctica cotidiana de ir a misa o de rezar y tal. Pero fíjate, hay una anécdota de mi vida cuando era pequeña, y era muy pequeña porque igual tendría 5 añitos o así, pero yo había escuchado en alguna ocasión que Santa Teresa de Jesús veía a Dios en la cocina, en los pucheros, y entonces yo quería atraparlo porque yo quería verlo al Señor, ¿no? Y entonces en una caja de galletas riquísima yo me comí todas las galletas y metía la cabeza y tapaba la tapa para ver si atrapaba al Señor allí, ¿no? Y eso es algo que tiene que ver mucho conmigo, ¿no? Porque luego con el tiempo, ¿no? Eso que estaba incipiente, ¿no? Que se manifestaba en ese gesto, ¿no? Que tenía de buscar al Señor, pues floreció en un momento dado de mi vida, y muy de la mano de Santa Teresa de Jesús, o sea, como me llevó en aquella ocasión siendo niña. O sea, porque en el fondo uno tiene necesidades y uno busca, y a veces escuchamos cosas y en nuestra vida eso va marcando, va calando, y cuando menos esperamos aquello que buscamos aparece. Porque Dios también nos busca, nosotros buscamos, pero Dios nos busca. Y siempre sale al encuentro. Sale al encuentro. Yo siempre digo que a Dios le encuentra el que le busca y el que huye. Sí, verdad. Porque el que se queda en el sofá en casa, Dios no puede entrar en tu casa, no le dejas entrar en tu corazón tampoco, pero si buscas o si estás en rebeldía, Dios sale al encuentro. Sí, es verdad. ¿Cómo salió a ti en el encuentro? Porque tú hiciste la primera comunión. Sí, hice la primera comunión, luego me confirmé con 17 años, así por influencia de una buena amiga, ¿no? Que sí que tenía una vida así como más espiritual en su familia, y ahí estoy, en el momento de mi confirmación. Sí. Que quería echarme atrás, fíjate, ahí en ese momento yo quería huir, porque yo decía, pero bueno, si yo he venido a hacer la confirmación un poco por un tema social, ¿no? Por compartir con chicos, chicas, pero no porque yo tuviera así un deseo como de confirmarme. Y entonces me sentí un poco hipócrita, la verdad. Entonces quise huir para no hacerlo, pero el catequista me dijo, María Jesús, si esto es para toda la vida, la conversión, todo esto es para toda la vida, así que tú da el paso.
que luego ya el Señor pues ya dirá, ¿no? Sí. Y entonces pues me atreví, no salí corriendo y es ese momento que fueron mis padrinos, mis Yo siempre hermanos. digo que ese planteamiento debe estar siempre, en el sentido de decir, no soy digno nunca Sí. de recibir todos los regalos de Dios. Sí. Esa sensación está, no creer que me lo he merecido, que soy genial y estupendo, porque Claro. si ya lo tengo todo estupendo, ¿para Claro. qué quiero los sacramentos, no? Claro. Pero esa tentación está ahí. Sí. Y es lo que muchas veces decís vosotros, bueno, tú últimamente has estado menos, digamos, en escena, ¿no? Sí. O por lo menos has pasado muchos años. Pero yo recuerdo un amigo actor ya muy mayor que decía que él lo que no podía hacer es perder el temor, decía él, el temor escénico, el Sí. miedo escénico, Sí. porque el día en que salía confiado se equivocaba en el papel. Ya. Es muy impresionante salir a un escenario, hay que ser valiente, como para ser cristiano, que dice el padre Alfonso Gálvez, que yo admiro mucho, que me ha influido mucho, un sacerdote murciano también. Sí. Hay que ser valiente para ser cristiano y soñador para ser cristiano. Y para salir a un escenario hay que ser muy valiente, muy valiente. Ese momento de tener que franquear ya y poner el pie en escena te da como vértigo. Y yo siempre que tenía que salir a escena lo pasaba fatal, quería huir también. Pero después de muchos años en el que yo me reencuentro con la fe, o la fe como que florece más, ¿no? La gracia del bautismo, que yo a veces digo, florece en mí, sí que tengo necesidad de volver a salir a un escenario, pero para transmitir la belleza de la fe. La belleza de la la fe. Belleza de la fe. A mí me encanta esa expresión, Benedicto XVI lo repetía mucho, transmitir la belleza de la fe, porque a veces pensamos que la fe es para tristes, para apocados, para gente que está sufriendo, es verdad, nos da ilusión y esperanza en el sufrimiento, pero no es para vivir en sufrimiento y en tristeza. Claro que no, claro que no. ¿Cómo tienes tú este reencuentro? A ver. Pues mira, yo lo suelo explicar, no suelo hablar mucho de ello, pero en aquel momento cuando sucedía, yo decía que era como agujas de conciencia, ¿no? Que me venían y que me recordaban cosas que yo había escuchado o de niña, o en la catequesis, o en la confirmación, que me recordaban cosas, ¿no? Que tenían que ver con nuestro Señor Jesucristo y con el Evangelio. Y esas aguas de conciencia eran, pues eso, como despertares, ¿no? Como pequeños despertares. Entonces el corazón como que de estar así abotargado, como si dijéramos, ¿no? Y como muerto y triste también, ¿no? Pues como que empieza a esponjarse, ¿no? Y entonces cosas que lees del Evangelio las lees de otra manera, o sea, las entiendes de otra manera. Resuena otra vez. Resuenan de otra manera. Y eso es maravilloso. Por eso yo siempre digo, así en petit comité, así a los amigos, que cuando yo me muera, en mi tumba me gustaría que se pusiera: tener fe es lo más grande que me ha pasado en la vida. Tú me preguntabas cuando yo era niña. Cuando yo era niña era una persona triste, porque yo creo que siempre sentía una ausencia. Y cuando yo descubro la fe, ¿no? o estas agujas de conciencia me hacen recordar las palabras del Señor, que según, sin lugar a dudas, pues sería algo relacionado con el Espíritu Santo, porque el Señor lo dice, Él os lo va a recordar. Yo no lo había leído, era como que me lo recordaba, como que venían a mi conciencia, ¿no? Y para mí eso cambia totalmente, porque la vida es bella, muy bella, la vida es un don, la fe es maravillosa y vivirla más todavía, con la gracia de Dios, ¿no? Entonces, la fe es para alegres. Y merece la pena transmitirla. Muchísimo. Porque hay mucha tristeza y mucha angustia en el mundo. Exacto. Y claro, necesitamos mostrar que Jesucristo es perdón, misericordia, esperanza. Claro. Y cuántas cosas en la vida que nos llevan la tristeza. Eso es. Cuánta gente alrededor. Cuando tú tenías estas experiencias y vivías esto con tus compañeros, digamos, actores, actrices, realizadores, etc., siempre se ha hablado que todo ese mundo es un mundo muy bohemio, un mundo muy separado de la fe. ¿Es cierto o es simplemente que como uno está siempre haciendo un papel diferente, parece que tiene un escape? ¿Cómo vivías aquello? En ese momento yo no estaba muy relacionada con el teatro. Fue un tiempo que dejé el teatro también, porque me daba miedo. O sea, es que me daba miedo salir al escenario. O sea, me vuelvo a atrever a salir al escenario cuando tengo esa vocación y ese deseo de querer transmitir la fe y la belleza de la fe, porque es desconocida, ¿no? Y como dice una amiga mía religiosa, lo que se pierde la gente. Qué grande es el Señor. Lo que se pierde la gente no lo sabe. Entonces uno tiene el deseo de decir, quiero transmitirlo, y quiero transmitirlo desde la cultura, desde el arte y desde la belleza, porque Dios es bello. Y por ahí nos entra también, porque el ser humano tiene necesidad de esa belleza, ¿no? Para ser feliz.
y para tener también esa vida, ¿no?, que te hace vibrar. Entonces, en el entorno del teatro, cuando yo vuelvo con el primer auto sacramental que monto, que es este, Sacrosanto Sacrificium, que es una dramaturgia de textos de Calderón de la Barca, de Lope de Vega, de Lucas Fernández, en el que contamos los misterios de la misa, ¿no?, lo que sucede realmente. Lo que sucede en la Eucaristía. En la Eucaristía, la pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor escenificada, que provoca realmente una catarsis en la gente que lo vio, sea creyente o no sea creyente, porque es impresionante. Es hacer ver el misterio de la fe, pero escenificarlo, es decir, ¿qué está pasando aquí? Eso es, eso es. Entonces uno se encuentra con los actores y bueno, pues hay actores que a lo mejor son más sensibles a eso o menos, pero lo que sí que tienen los actores, aunque no sea un mundo como que esté muy relacionado con la espiritualidad, es que generalmente los artistas en general son personas sensibles. Y eso los hace sensibles a la belleza. Claro. Entonces había actores que a lo mejor no eran creyentes, pero estaban impresionados con el montaje porque realmente era un texto bellísimo, lo que se contaba era maravilloso, la historia de Jesucristo es la historia más bella que existe, y entonces sí que son sensibles a eso. Entonces el actor sí que tiene esa capacidad, o un artista puede tener esa capacidad, como ante la belleza, descubrir a Dios. Descubrir a través de la belleza. Por su propia sensibilidad. Dice el actor que hizo, no recuerdo el nombre porque luego dejó de hacer cine, el actor que hizo de Jesús de Nazaret en la última gran superproducción que se ha hecho, que fue la de Franco Zeffirelli, porque después no ha habido ninguna gran superproducción. Sí. La Pasión es solamente el momento final de la vida de Jesús, sí, pero toda su vida fue la de Zeffirelli en los años 85, creo que fue. Pues el actor dice que él no era creyente, no le habían hablado nunca de Dios. No es que fuera ateo, porque tampoco había tenido una cercanía. Sí. Y que no sabían por qué le habían escogido. Dice, quizá porque mi color de pelo, mis ojos verdes, daban la sensación de lo que querían transmitir. Dice, pero cuando terminó la película dijo, si lo que este personaje que yo he hecho dijo e hizo es verdad, yo lo quiero. Yo quiero vivir esto. Y pidió catequesis, y pidió bautizarse, y empezó a vivir en cristiano. Es decir, le llevó a encontrar algo, claro, a través de un papel, sí, a través del arte, sí, de la belleza, sí, como tú dices. Sí, sí. ¿Dónde habéis hecho? Habéis representado en bastantes sitios este auto sacramental. Sí, ¿fue el primero que habéis montado? Sí, sí. Lo estrenamos aquí en Murcia, en la iglesia de San Juan, y fue con motivo de un congreso pastoral del obispado, ¿no? Y entonces fue el cierre como cultural, este auto sacramental. Y luego lo hicimos en el Festival Transcultural con mucho éxito de público. O sea, en 10 minutos se llenó la iglesia de San Bartolomé y se quedó muchísima gente fuera. De hecho, nos pidieron representarlo otra vez, pero con el tema de la pandemia la cosa se quedó truncada, porque mucha gente se quedó fuera. Claro. Y tuvo mucho éxito. Y luego fuimos a Almagro y lo representamos en el Festival de Teatro de Almagro, claro, en el Festival de Autos Sacramentales, que entonces era la segunda edición. Y también tuvimos mucho éxito de público en Almagro. Y lo hicimos, tuvimos la suerte, la bendición, la gracia de representarlo en el día de Corpus Christi, jueves Corpus Christi, en una iglesia de Almagro. O Jueves Santo o Corpus. Fue un regalo que nos hizo el Señor a todos, porque para un actor ir a actuar a Almagro es como un gran regalo. En la cuna del teatro clásico. Exactamente, entonces poder ir allí. Y fíjate, a propósito de lo que me decías de los actores, había un actor que siempre se confesaba ateo, pero respetuoso. Y decía, el día que hizo la actuación en Almagro, el día de la fiesta del Corpus Christi, a la mañana siguiente me decía, Susi, porque me llamaban Susi, la familia y los allegados, ¿no? Dice, ayer sentí algo muy especial, muy especial. Yo le acaricié la cabeza y sentí de espíritu que, por lo que decíamos, pasó algo especial. Claro, claro, algo en su vida. Dios le tocó, Dios le habló, le dio algo. Por eso que esa sensibilidad te hace estar abierto. Y luego, pues imagínate, pues esta persona lo mismo dentro de unos años, recuerda ese momento ante otra circunstancia y dice, oye, que Dios existe, que está ahí, que yo lo he visto. ¿Cómo lo he visto? Pues yo sentí algo, no sé lo que es, pero ahí está, me tocó. Después habéis hecho un par de montajes nuevos más, sí, ¿no? Otro sobre Navidad. Sí. ¿Los tres regalos se llaman? Los tres regalos. Los tres regalos, que es en torno a los Reyes Magos. Exactamente. Y siempre con textos clásicos. Sí, sí. También de Sor Juana Inés de la Cruz. De la Cruz, de Calderón de la Barca, también. Y hacemos la dramaturgia nosotros, ¿no? Y buscamos investigar también con técnicas teatrales, ¿no? Con marionetas, con expresión corporal, con danza, siempre con la idea de ver cómo llegar
a la gente, ¿no? Transmitiendo esta alegría. Entonces, este espectáculo... El tema de siempre, que es la transmisión de la fe. Transmisión de la fe. Y hay que utilizar todo lo que tengamos a mano. Exactamente, y siempre desde la belleza, siempre de la belleza. Entonces, en este espectáculo, un poco el lema y lo que nos motivó mucho fue el ser como niños, ¿no? Porque el Señor dice que el reino de los cielos es de los que son como niños. Entonces, era contar todo esto, pero con esa capacidad de asombro que tienen los niños y transmitirla a niños, a jóvenes, a adultos y a personas mayores. Y lo conseguimos, o sea, la gente se emocionaba con el espectáculo. O sea, el que nace es un niño. Y nos hace a nosotros volver a ser niños y reconocer lo que es la grandeza de ser niño, que es la confianza, lo que es la no doblez en el corazón, y transmitir todo esto con belleza, con instrumentos, música. Sí. Música en directo. Bueno, aparte, en algún momento habéis usado también instrumentos musicales en escena, ¿no? En este no, está la música grabada, ahí estamos nosotras fingiendo que tocamos, ¿no? Sí. Pero en el primero, en Sacrosantum Sacrificium, sí que llevábamos una coral, la Coral Discantus, murciana, y cantaban 60 personas. Entonces era impresionante, la verdad es que fue un espectáculo muy sobrecogedor, muy sobrecogedor, la gente salía muy emocionada. Realmente se cumplía la función de catarsis que tenía el teatro en su origen, que era como mirarte y darte cuenta de cómo estás tú con respecto a lo que estás viendo. Sí, era provocar. Era totalmente provocador. Provocar una reacción. Por eso hay veces también que vemos ahora obras de teatro que nos provocan o un rechazo total o un amor tremendo, y yo no sé si lo hacen para eso precisamente, porque hay autores modernos y montajes que se han hecho quizá para provocar, ¿no? Para no hacerlo. Vamos a volver un poco atrás y luego, porque ya nos cuentas lo que estáis preparando ahora. Exacto, hacia dónde vais ahora. Muy ilusionada con ese proyecto también. Cuando tú dices que 8 o 9 años después de la confirmación es cuando de nuevo empiezas a descubrir algo. Y ya has nombrado a Alfonso Gálvez, pero hay otros sacerdotes. Hay dos sacerdotes que a ti te han marcado en un momento concreto. Uno de ellos es cuando llegas a Madrid para seguir tu vida de trabajo y tu historia como actriz y bueno, pues en publicidad y en tantas cosas. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Por qué este sacerdote? ¿Cómo aparece? ¿Qué supone en tu vida? Mira, un sacerdote, he mencionado al padre Alfonso Gálvez, que es posterior, y en Madrid conocí a un sacerdote chino que se llamaba Peter Yan. Peter Yan era un sacerdote católico que vino a España e introdujo el tai chi en España, ¿no? Y entonces yo, que soy muy nerviosa, pues oí hablar de esta técnica, ¿no? De movimiento suave, y como me gusta la plasticidad de la danza y todo eso, dije, bueno, pues a ver si eso me ayuda a ser más tranquila, ¿no? Y entonces me dijeron, pues oye, ¿sabes que este hombre es sacerdote católico? Dice, si vienes a conocerlo, dice, estaría bien que vieras cómo celebra una misa. Yo entonces estaba alejada de la iglesia, ¿no? Y entonces pues fui a un encuentro en Segovia y lo conocí. Aquí está Peter Yan, Dios lo tenga en su gloria. Qué hombre tan bueno, tan sabio, que me ha aportado tantísimo, Dios lo pague. Y entonces, con esos movimientos suaves, con esa atención a la respiración, yo que cuando iba a los retiros con él, que estuve 2 o 3 veces, pero me ha influido muchísimo, y bendecía en la mesa, yo me sentía ridícula, Luis, yo me sentía ridícula porque yo me sentía como un pez fuera del agua. Pero con esos movimientos suaves que yo practicaba sola, luego con el tiempo, pues sucedió estas agujas de conciencia. Entonces yo muchas veces digo, ¿cómo he vuelto a la fe? Pues no sé si fue por el tai chi o no, pero yo creo que influyó. Por el modo de relajarte para escuchar de otro modo y leer de otro modo. Y entonces el texto bíblico, como tú decías, te acercaste a él y descubrirte ahí la necesidad decías tú, la necesidad de la confesión y la necesidad de volver a la Eucaristía. Sí, o sea, surge de ahí porque realmente Peter Yan, aquí estoy haciendo tai chi, Peter Yan decía, que él como era chino, decía que tenía esa cultura taoísta, claro, ¿no? Y luego era un sacerdote, un hombre con muchísima fe. Entonces decía, ¿qué diferencia hay entre un taoísta y un cristiano? Y decía, el taoísta cuando respira, reza. Y el cristiano, cuando reza, respira. Entonces, para él la respiración era muy importante. Entonces, delante del sagrario, respirábamos, simplemente respirábamos, conscientes de la respiración. Y Dios nos da su aliento divino.
Y yo creo que esa conciencia en respirar, en ser conscientes de la respiración, no como algo mental, Luis, te digo, no solo mental, sino no mental, desde el profundo. Sí, como profundo, ¿no? Porque él nos decía, escribir también qué os sugiere, qué sentís cuando hacéis este ejercicio de respirar conscientemente. Y curiosamente, Luis, a mí me salía a invocar el nombre de Jesús. O sea, por eso pienso que está muy íntimamente relacionado, pero no como algo mentalista, porque él decía mentalista o realista, no como algo mental, sino como algo más profundo, ¿no? que te viene como del corazón. Entonces, por eso le estoy muy agradecida. No sé si hubiera sucedido antes o después. Bueno, pero... pues como tú has dicho antes y hemos iniciado diciendo, Dios se hace el encontradizo y se hace el encontradizo cuando necesitamos algo y ahí aparece. Y también es verdad que nos prestamos, porque podemos rechazar una invitación, como tú decías. Claro. Oye, pues vente, pues míralo, pues ves. Bueno, y llega un momento en tu vida también que hay un giro. Dejas la interpretación, dejas el trabajo que tenías y tal, y con tu futuro marido os vais a un pueblecito de Cáceres. Y, digamos, os alejáis del mundo, digamos, totalmente. Y ahí surgirá una productora o una... Sí, una productora de comunicación, entonces hacemos... Y a ver, ¿por qué? ¿En Acebo? Sí, en Acebo. Mi suegro era extremeño y de alguna forma mi marido tiró volver a sus orígenes. Nos fuimos a Extremadura, ¿no? Y entonces pues ahí montamos una productora en medio de la montaña, vivimos en un sitio privilegiado. Y entonces también, aparte para ganarte la vida, que es pura providencia, porque vivir en el campo y conseguir generar proyectos y vivir de ello, pues ahí está la providencia, está claro. Pero también nos aportaba mucho la contemplación de la naturaleza, vivir en medio de la naturaleza, que hacíamos cosas relacionadas con la naturaleza. Mi marido la belleza otra vez. La belleza otra vez. Mi marido fundó la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente y entonces hacíamos una revista para la Fundación Félix Rodríguez de la Fuente sobre ciencia, medio ambiente, y lo hacíamos en medio de la naturaleza, donde estaba la oficina. Entonces estábamos rodeados de bosques, de arroyos, y como decía San Bernardo, decía, todo lo que he aprendido de las Sagradas Escrituras lo he aprendido de los robles y de las hayas, mencionaba él. Y entonces la contemplación de la naturaleza es de gran ayuda para encontrarse con Dios, para encontrarse con Dios. Esto es una peregrinación al monte Horeb. Al monte Horeb. Porque el viaje de novios lo hacéis fuimos a Egipto y al Sinaí. Y al Sinaí. Y venimos a... Pero que no lo hicisteis después de la boda, sino... No, porque fue tan estresante hacer la boda, hacer la casa, todo, que dijimos, bueno, vamos a darnos un descanso, disfrutamos de la naturaleza... y ya haremos un viaje. Y luego hacemos el viaje. Entonces, a la Navidad siguiente fue cuando fuimos... Y de ahí surgió un primer documental que hacéis sobre el mantel de la tradición que dice que es el mantel de la mesa de Jesús de la última cena, ¿no? Realmente fueron años después, pero aquel proyecto surgió que yo hice un curso con mi marido, que él es realizador, y yo quería aprender también a realizar, y tenía que hacer una noticia, y entonces dije, estoy en Coria, ¿qué podemos hacer? Y en Coria se venera en la catedral una reliquia que se venera como el mantel de la última cena. Entonces dije, pues yo voy a hacer mi ejercicio de curso, voy a hacerlo sobre eso, ¿no? Y a raíz de dije, pues ¿por qué no buscamos, tiene mi marido, por qué no buscamos ayuda, financiación para hacer un trabajo serio sobre esto? Y entonces pues ya el obispo de Coria Cáceres, Francisco Cerro, que ahora es el arzobispo de Toledo, le encantó el proyecto y entonces pues nos lo encargó. Y ya con él fuimos a Tierra Santa a rodar para el documental. Y se ha estrenado pues no hace mucho. ¿Y qué supone para ti visitar Tierra Santa en aquel momento? Pues realizar un sueño. Mira, yo he tenido dos sueños importantes, así muy importantes en mi vida. Uno fue montar el auto sacramental, que tardamos 13 años desde que me casé, la noche antes de nuestra boda. Una idea por ahí por delante. Idea, lo haré. Sí, con mis amigas, con mis mejores amigas, y lo hicimos, gracias a Dios, y fue un sueño poder hacer ese auto sacramental y luego ir a Tierra Santa. Entonces, pues ir a Tierra Santa pues es como decir, bueno, pues ya me puedo morir tranquila. He visitado la tierra del Señor, he pisado la tierra donde nació. ¿Cuál es el proyecto que lleváis entre manos ahora? Dice, estoy muy ilusionada. Muy ilusionada. Pues estamos con un proyecto que, mira, es sobre el Cantar de los Cantares y el Cántico Espiritual de San Juan de la Cruz, que surge como un encargo, porque estos otros son proyectos míos, ¿no? Pero esto sí surgió como un encargo del Instituto Teológico, lo promueve el proyecto del Instituto Teológico San Fulgencio y colabora también la parroquia San Lorenzo Mártir de Murcia.
Y entonces me dijeron, me lanzó un guante. O sea, es ¿no? el Instituto Teológico, Sí. es el centro donde estudian los seminaristas, Sí, exacto. y también catequistas, etcétera, en su formación, y maestros de religión, Eso que es una suerte tenemos en Murcia. Tenemos un centro teológico de los franciscanos, que es una facultad de teología fundamental, y un centro teológico diocesano. Bueno, pues con el centro teológico y la parroquia de San Lorenzo, la parroquia de colaboración, os encargan pues, esto. nos encargan. Me lanzó un guante, realmente, y me dijo el director del instituto, Juan Carlos Domenech, sí, y me dijo, quiero que, a ver qué se te ocurre hacer sobre San Juan de la Cruz, pero no quiero que sea como simplemente recitar poemas de San Juan de la Cruz. Entonces yo me fui a mi casa ya, a ver qué hago. Y entonces pensé en unir, hacer como una adaptación, como una dramaturgia entre el Cantar de los Cantares y el Cántico Espiritual, que está tan inspirado en el Cantar de los Cantares, y utilizar la prosa de San Juan de la Cruz también para explicar el camino de las tres vías, de iluminativa, unitiva, estas tres vías, contarlo también de forma teatral, para que la gente entienda. Sí, lo que estoy viendo que lo que quieres es sacar el misterio a la luz para que la gente lo pueda entender, y sobre todo, como estamos en un mundo de imagen, pues a través de la imagen y de la belleza. Exactamente. Entonces, utilizamos, como te decía antes, con el auto de Navidad, investigar, o sea, que sea un proceso de investigación también teatral y de elementos escénicos. Entonces, por ejemplo, pues utilizamos el flamenco en este espectáculo, utilizamos marionetas también, utilizamos audiovisuales, música en directo, habrá flauta travesera y cello también, y expresión corporal. Entonces todo desde la belleza, como abrir un abanico para tocar a las almas de distintas maneras, y muy presente en la naturaleza, porque en el cántico espiritual es fundamental la contemplación de la naturaleza. Entonces está todo eso como mezclado. Entonces le pasé el proyecto a Juan Carlos Domenech y me dijo, me gusta, venga, vamos a hacerlo. Entonces, si Dios quiere... Eso te iba a preguntar, ¿a qué nivel está de preparación? Pues, si Dios quiere, en diciembre, en torno a la fiesta de San Juan de la Cruz, un poquito antes quizá, lo estrenaremos. Entonces pues el espectáculo está concebido, está con muchos ensayos ya. Yo ahora me tengo que marchar, otra vez dejo Murcia, me vuelvo a Extremadura, ahí en medio de la naturaleza, y a la vuelta pues vengo con ese proyecto para estrenarlo. A buscar la belleza para mostrar la belleza. Eso es. Fíjate que San Juan de la Cruz y el Cantar de los Cantares, yo siempre digo a los jóvenes o cualquiera que quiera, lo que pasa es que ya como allá no se escribe en papel, sino son los WhatsApps y mensajitos, pero si uno quiere buscar frases de amor, la mejor poesía es la de Juan de la Cruz para enamorados, o el Cantar de los Cantares, porque es la belleza de Dios y el amor de Dios mostrado a la humanidad, y no hay poesía más bella que cualquiera de las dos, que en el fondo es lo mismo. Sí, bellísimo, bellísimo. Y mira, como antes he mencionado al padre Alfonso Gálvez, que tiene un texto, 2 libros, comentarios sobre el Cantar de los Cantares, que yo lo he leído y me ha inspirado mucho para este montaje, que dirijo yo, este montaje lo dirijo yo sola, lo voy a dirigir yo sola. ¿Vas a estar con la ayuda de actriz Dios, o no? Sí, un poquito. Un poquito. Y voy a bailar un poco, voy a bailar también un poco. Bien. Voy a bailar, que ha sido mi vocación frustrada, ser bailaora. Entonces bailo un poquito también de flamenco. Y este espectáculo pues está muy inspirado para mí en cómo entiende el padre Alfonso Gálvez la oración ante el sagrario. Entonces él habla en sus comentarios al Cantar de los Cantares que se trata de un torneo de amor, en el que luchan los dos amantes por ver quién ama más, ¿no? Y eso está en el espectáculo, y con la danza, ¿no? Entonces uno piensa, bueno, ¿cómo va a luchar uno contra el Señor, ¿no? ¿Quién va a amar más? Pues no, él dice, no, los dos tienen que darse por entero y por completo, y entonces es aunque tú tengas tu limitación, pero que sea hasta el tope hasta de el tope, tú. es amar al tope. Al tope. Si el tope tuyo es este, pues este ha llegado al máximo. Dios va a tener más, pero estás en igual de condiciones, cada uno al tope de lo que puede dar, ¿no? Y entonces está muy inspirado en esta forma de entender la oración. Pues ya me estás poniendo los dientes largos para poder experimentar. Ya no queda mucho tiempo para llegar a final de año y poder ver esto. Ojalá lo podamos descubrir y ver. Ha sido un placer estar contigo. Igualmente. Como siempre hemos dicho al inicio, que se nos hace cortísimo. Me parece que es impresionante decir, encontrar, como yo decía en la presentación, encontrar cómo transmitir a través del teatro, a través de la cultura y a través de la belleza, pues lo que es la fe, porque no es otra cosa.
Nuestra fe ha sido historia, ha sido cultura, nuestra fe ha sido arte y es belleza, es el amor de Dios. Por tanto, decía yo al principio, quizá nuestro programa es distinto porque no es a través de una acción concreta, no es una catequesis. Nuestra invitada es una actriz, directora, realizadora, investigadora y amante de la naturaleza y de la vida. Pues adelante, ánimo. No sé si te queda decir algo que quieras, algún mensaje que digas. Pues mira, quiero decir una cosa. Sí, mientras terminabas, me acordaba de una cita del Papa Benedicto XVI a propósito de la contemplación, de la escucha de una pieza de música, ¿no? Y entonces él estaba sentado escuchando esa música maravillosa y miró a la persona que estaba al lado de él en el auditorio y miró su cara y sabía que estaba transportado como él ante la belleza de lo que estaban escuchando y le dijo: cualquiera que oiga, que contemple esta belleza, sabe que nuestra fe es verdadera. Que nuestra fe es verdadera. Pues vamos a pedir a Dios que te siga ayudando a transmitir esta fe de un modo que sea asequible a la gente y que pueda suscitar esa provocación que decíamos de búsqueda del Señor. Ojalá. Muchísimas gracias, Susi. Igualmente. María Jesús, un saludo. Y a todo el equipo que está contigo trabajando y a tu marido también de modo especial. Y a ustedes, señoras y señores, muchas gracias si han estado todo el tiempo con nosotros. Y si no, búsquennos en las redes, a partir de mañana estamos. Y este jueves y este domingo próximo se vuelve a difundir el mensaje, este programa. Y como ya quieran, el próximo miércoles, si Dios quiere, y ustedes también, nos volvemos a encontrar a la misma hora. Buenas noches, sean felices.